En esta sesión, en este bloque, en este segmento, vamos a analizar el tema de la ley, el procedimiento para la creación de leyes en el caso de nuestro país, en México. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso que se sigue? Legislar es el proceso mediante el cual se crean las leyes. En el sistema jurídico mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula este proceso, el proceso de legislar, a través de lo estipulados en sus artículos 71 y 72. Es decir, en el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución, nosotros encontraríamos cuáles son todos esos procesos que se tienen que seguir para crear una nueva ley o para replantear o reformular las leyes. Esto es lo que tienen que, en lo que se basan los del Congreso de la Unión, diputados y senadores. Pues vamos a ver el primer aspecto, el primer paso, el primer procedimiento que se sigue, es iniciativa. Es el acto por el cual un proyecto de ley es presentado a consideración del organismo legislativo. Y esto lo presentan los órganos del Estado debidamente facultados para ellos. O sea, no cualquier persona puede o cualquier grupo puede presentar un proyecto de ley. El derecho de iniciar leyes compete, o sea, le corresponde, según este artículo 71 de nuestra Constitución, a tres organismos. Uno, al presidente de la República. Escribir República con R minúscula porque no es el nombre oficial. ¿Okay? República es la forma de gobierno que tenemos. Mucha gente escribe República con R mayúscula. Lo que se debe escribir con mayúscula es Estados Unidos Mexicanos, porque ese es el nombre oficial. República es la forma de gobierno. Al presidente de la República le compete presentar iniciativas. ¿A quién más? Otro organismo, a los diputados, senadores o al Congreso de la Unión. Y número 3, a las legislaturas de los 32 estados de la República Mexicana. Solamente ellos son quienes pueden presentar proyectos de ley. También pueden recibir algunas propuestas el Congreso de la Unión de algunas asociaciones civiles. Por ejemplo, digamos que hay un organismo, una asociación civil que protege los derechos de los animales y que vela por los animales, que por ejemplo por el maltrato de los animales, que no le corten las orejas a los perros, que no le corten la cola, aun cuando por el tipo de raza, que lo de los circos, lo de los toreos, de las peleas de gallo, todo ese tipo de cosas, o peleas clandestinas de los perros, que metan una iniciativa de ley para castigar a estas personas, lo puede meter una asociación civil, también la pueden mandar al Senado, ¿sí? Salvo en esos casos son muy extremos, ¿no? O hay excepciones. Ese es el primer paso, ¿no? La iniciativa. La iniciativa es presentar el proyecto de una nueva ley o reformular la que está en vigencia o la que está en vigor. Después de que se ha metido el proyecto, se ha metido la iniciativa, se llama iniciativa, se ha presentado la iniciativa, o sea, el proyecto. El segundo paso es la discusión, que tiene por objetivo, como su nombre lo dice, discutirla, hablarla, dialogarla. Es el acto por el cual el organismo legislativo delibera acerca de las iniciativas presentadas para determinar si es conveniente su aprobación o si no es conveniente. Ahí están deliberando si sí o no, ven los pros y los contras, todos los beneficios y los perjuicios que pudiera tener esa ley en dado caso se echara a andar. Los proyectos pueden presentarse por parte del Ejecutivo, por parte de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y en la Cámara que por primera vez conoce de la iniciativa se le denomina Cámara de Origen. Cámara de Origen es la que por primera vez recibe el proyecto o la iniciativa de ley. Una vez que se ha discutido, que se ha deliberado si el proyecto, la iniciativa de ley es conveniente para la nación, para el pueblo, sobre todo debería ser pensando primero si es conveniente para la sociedad, aunque muchas veces primero ven sus conveniencias ellos, si es conveniente para grupos políticos o para los partidos que tienen mayoría. Una vez que ellos vean que es conveniente para la sociedad,
el aprobar esa ley, entonces, y solo entonces, o bien se han dictaminado de que no es conveniente, se pasa al tercer paso, la aprobación. La aprobación tiene que ver con el segundo paso. ¿Sí? Tras discutir el proyecto de ley, o sea, en la discusión, lo deliberaron, el organismo legislativo lo somete a votación. Ahora viene la votación. En el anterior, en el paso 2, la discusión, nada más deliberan. Buscan todos los beneficios y todos los perjuicios, todas las consecuencias positivas o negativas que pudiera traer para la ciudadanía, para los empresarios, para el sector de comunicación, para todos los organismos que configuran nuestra nación, para todas las instituciones. Entonces, tienen que ver si se va a aprobar. ¿Cómo se hace? La aprobación tiene que ver con someterlo a votación. Consiste en que ambas cámaras, la del Senado y del diputado, acepten el proyecto de ley presentado. La votación será nominal. Nominal quiere decir por nombre de persona. Cada persona tiene que emitir su sufragio, su voto, alzar la mano si está de acuerdo o no está de acuerdo. Es decir, cada miembro de la Cámara emite su aceptación o aprobación o el rechazo de esa iniciativa, de ese proyecto de ley. Aprobado el proyecto en la Cámara de origen, pasa su discusión a la Cámara Revisora. Hay otra Cámara Revisora que se dedica a revisar. Si esta Cámara lo aprueba, la Cámara Revisora, se remitirá entonces ese proyecto al Ejecutivo, al presidente, para que pueda formular observaciones. Entonces el presidente revisa y hace observaciones, si las considera o no. Ahí tiene un tiempo, ¿no? Si el Ejecutivo no regresa al proyecto dentro de los 10 días hábiles, si el presidente no lo regresa durante esos 10 días hábiles, se considera aprobado el proyecto o la iniciativa de ley que fue presentada en un momento, pero sí realiza observaciones rechazando total o parcialmente el proyecto. Entonces, este proyecto regresa a la Cámara de origen para poder volver a hacer los pasos anteriores, porque ya el presidente le hizo algunas observaciones, entonces tiene que venir otra vez a la fase anterior, a la discusión. Sanción. Se denomina sanción a la aceptación de un proyecto por parte del Ejecutivo. Entonces, por aprobación no debemos entender que ya se aceptó. No. Para saber si se aceptó, se llama sanción. Es cuando el presidente del Ejecutivo lo sanciona, un proyecto lo sanciona. Y sancionado no quiere decir que nosotros lo entendemos que queda vetado, que queda limitado, cortado, ¿no? Sancionado aquí en este caso significa que ha sido aceptado el proyecto por parte del Ejecutivo Federal, es decir, por parte del presidente. No obstante, o sea, hay un pero, sin embargo, cuando el Ejecutivo rechaza parcial o totalmente la propuesta, ejerce el derecho de veto, el cual es facultad, pues la facultad del órgano ejecutivo de oponerse a la ley enviada por el Poder Ejecutivo. Bien. Bueno, entonces entendemos por aceptación el concepto de sanción cuando el presidente, el Ejecutivo, acepta el proyecto. Pero nos falta el paso número 5. El paso número 5 se llama publicación. Las leyes, para que surtan su efecto, deben ser dadas a conocer a la sociedad, a la ciudadanía, a quienes deben cumplirlas, es decir, nosotros somos los que debemos cumplirlas. No basta con que la Cámara de Senadores o Diputados o el Ejecutivo la apruebe, o que el presidente la sancione o la apruebe, sino que es necesario que estas cámaras o estos organismos y que estas normas sean publicadas, mejor dicho, que estas normas sean publicadas, sean conocidas por la ciudadanía en todo el país. Y esto se hace a través del Diario Oficial de la Federación. Quiere decir que el presidente publica, manda un comunicado a través del Diario Oficial de la Federación, haciendo notar que una ley se reformó o se reformuló, o que esa ley se derogó y que en su lugar entró otra nueva ley. Y se tiene que especificar en qué consiste esa ley. Una vez publicada esa ley o esa norma, es irrelevante si lo conocen los habitantes a los que se les aplica.
es irrelevante si los habitantes a los que se le aplica lo conocen o no. Eso es lo que yo comentaba hace rato en el proceso de vacatio legis. Si tú no te enteraste de la ley, es irrelevante para el órgano que va a aplicar la sanción. Tuviste tiempo para enterarte. Hay vacatio legis. Si ya no te enteraste y si desconoces de esa ley, no hay prórroga, como decíamos, el desconocimiento de la ley no te exime de tus responsabilidades. Había una característica que era que debemos conocer la ley, no debemos justificar de que, ay, yo no soy contador, ay, que yo no soy abogado, es que yo no conozco. Ninguna, ok. Sin embargo, hay algunas excepciones en cuanto a las personas que se encuentren en desventaja intelectualmente, o sea que hay excepciones. Es que no conoció la ley porque tiene una deficiencia cognitiva, pues sus capacidades intelectuales no están normales como la del denominador común. Ahí sí hay excepciones. Por ejemplo, las personas que tienen algún síndrome de Down, tienen algún trastorno, por ejemplo, de déficit de atención e hiperactividad, o que tengan algún otro trastorno. O porque también están en desventaja por su situación económica, es decir, que vivan muy alejados de los medios de comunicación, que no tengan teléfonos, que no tengan internet, que no tengan televisión, que vivan en comunidades recónditas, que no tienen acceso a esos medios para enterarse de que una ley fue promulgada, que fue sancionada, una ley fue reformulada o que fue abolida. Esas personas se consideran decir, no, pues yo no me enteré, aquí no tengo televisión, no tengo teléfono, no tengo cómo comunicarme, vivo lejos, no hay periódico, no hay nada. A esas personas se les exceptúa, salvo en esos casos. Iniciación. Ok, aquí hablo de lo de vacatio legis, ¿no? Ahora, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Nuestro compromiso es enterarnos. Pero si no nos enteramos cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, porque no estamos atentos leyendo el Diario Oficial de la Federación todos los días, pero los que sí lo deben hacer casi todos los días son los contadores, los abogados, magistrados, jueces y todo ese tipo de personas. Ellos sí deben estar leyendo el Diario Oficial de la Federación con regularidad porque ahí salen notificaciones del Ejecutivo. Entonces, la iniciación se refiere al momento en que una ley entra en vigor con toda su fuerza obligatoria. Se le llama vacatio legis al periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor. Es decir, pensemos que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, hoy 3 de marzo. En México hay 3 meses, marzo, abril, mayo, junio. El 3 de junio entra en vigor esta ley con todo el peso de la ley. Bueno, quiere decir que en esos 3 meses previos sí ya está en vigor, ya está en vigor. Los que ya se enteraron, los que ya se pusieron al día, los contadores, abogados, magistrados, ya se enteraron que en el Diario Oficial se la publicó hoy y empezaron a hacer sus ajustes, sus modificaciones a sus procedimientos y todo ese tipo, y se están apegando a la norma. Muy bien por ellos, ya la ley, esa ley ya está funcionando. Pero yo tengo 3 meses porque a lo mejor me fui a Tailandia y estoy de vacaciones y dejé aquí a mis clientes, soy contador, dejé a mis clientes y pues le digo, voy a hacer un receso, ¿no? Y desde allá los voy a estar supervisando, ¿verdad? Pero si allá es mi deber también enterarme, revisar por internet, que si ya hubo algún cambio en el Diario Oficial de la Federación, pero por en dado caso no me enteré, no hay problema, yo estoy a 3 meses, vengo de vacaciones y regreso y entonces durante esos 3 meses ya no me van a tolerar más. A partir de esos 3 meses en adelante, determina el vacatio legis y si yo hago un procedimiento mal con mi cliente, ya va a ser un error mío, una sanción mía, porque no estuve al tanto de la nueva ley o de la modificación que se hizo. Entonces, la iniciación entendemos que es a partir desde su publicación hasta el tiempo que tienen de vacatio legis, es que se considera eso, ¿no? Como una prórroga para poder hacer los ajustes convenientes. En España nos dice que son 20 días, en Brasil 45 días, El Salvador 8 días y en el caso de México son 3 meses. O sea que en El Salvador los abogados y juristas, contadores tienen que estar más al día para ponerse al corriente de las modificaciones o las reformas que se hagan en las reformas laborales, las reformas agrarias, en las reformas penales, las reformas civiles, etcétera, etcétera. En el caso de México, por ejemplo, tienen 3 meses las personas para ponerse
al tanto o al corriente con las nuevas formulaciones o reformulaciones de las leyes. Hasta aquí se termina la temática de la Constitución, el desarrollo de la Constitución, cómo fue desde los primeros esbozos que hablamos de la Constitución de leyes de Indias, la Constitución de Cádiz, hasta la Constitución de 1917 y lo que fue la ley, ¿no? Sus características, la definición de la ley, el concepto de la ley, las características, sus ámbitos de aplicación, donde tiene eficacia, y el procedimiento o el proceso que se sigue para reformular leyes o para presentar nuevas leyes. Hasta aquí suspendemos la grabación.